Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los dramas que nos cautivan. Hoy tenemos entre manos un título que promete emociones fuertes y un conflicto que nos tiene al borde del asiento. En Jinituba acorralados, el amor enfrenta un conflicto épico. Vaya título, Ya de entrada nos dice que estamos ante algo grande, algo que va a poner a prueba los cimientos mismos de una relación. Si ustedes son tan apasionados por las historias de amor, de esas que te hacen suspirar y a la vez te dan escalofríos por los obstáculos, entonces este vídeo es para ustedes. Y si aún no lo son, déjenme decirles que después de lo que vamos a repasar hoy, van a querer ser parte de esta comunidad. Así que si les gusta lo que ven y disfrutan de este tipo de análisis, no olviden darle ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras narrativas. Que empiece el espectáculo. ¿Qué significa estar acorralado? Literalmente es estar atrapado, sin salida, con las espaldas contra la pared. Y cuando aplicamos esto al amor, a la relación de Jinituba, el título nos da una pista clarísima de que su historia no es un paseo por el parque. Estamos hablando de personajes que, a pesar de sus sentimientos, se ven envueltos en circunstancias que los obligan a tomar decisiones difíciles, a enfrentarse a fuerzas externas o internas que amenazan con separarlos. Imaginen a dos personas que se aman profundamente, pero que por azares del destino, por errores del pasado, por presiones sociales o por enemigos ocultos, se encuentran en una encrucijada. No pueden avanzar, no pueden retroceder, y la única opción parece ser luchar desde esa posición de debilidad. El título El amor enfrenta un conflicto épico, es lo que realmente nos pone a pensar. Un conflicto épico no es una pelea cualquiera, es una lucha a gran escala, una batalla que definirá el destino de los personajes y, en este caso, el destino de su amor. Pensamos en las grandes epopeyas donde los héroes deben superar pruebas monumentales, enfrentarse a dioses o monstruos, o a dilemas morales que ponen a prueba su esencia. Así que cuando hablamos de Jinituba, estamos hablando de un amor que no solo tiene que lidiar con los altibajos normales de una relación, sino con algo mucho más grande, algo que parece superar sus fuerzas individuales y que requiere de una valentía y una resistencia extraordinarias. ¿Qué tipo de conflictos podrían estar enfrentando? Las posibilidades son infinitas, y aquí es donde nuestra imaginación vuela. Podríamos estar hablando de un amor prohibido, quizás por diferencias sociales irreconciliables, por familias enemistadas, o por el simple hecho de que uno de ellos ya está comprometido con otra persona. Imaginen la tensión de saber que cada encuentro es un riesgo, cada mirada un desafío, cada suspiro una traición a alguien más. O tal vez el conflicto sea interno, uno de esos que te carcome desde adentro. Quizás en Jinituba tienen secretos oscuros del pasado que al salir a la luz, ponen en peligro la confianza y el futuro de su relación. El peso de la culpa, el miedo a ser descubierto, la lucha por redimirse mientras se aferran al amor, eso sí que es un conflicto épico. También podríamos estar ante fuerzas externas malévolas. Un villano o una villana que se interpone en su camino, no por un simple capricho, sino con un plan elaborado para destruirlos. Piensen en las telenovelas turcas que tanto nos encantan, donde las conspiraciones, las mentiras y los chantajes son el pan de cada día. Quizás hay alguien que odia a Jin o a Tuba, o a ambos, y está dispuesto a todo para verlos sufrir, para separarlos para siempre. Esto añade una capa de suspenso y peligro que nos mantiene pegados a la pantalla, esperando ver cómo nuestros protagonistas logran evadir las trampas que les tienden. Y cuando están acorralados, cuando esas trampas se cierran a su alrededor, la desesperación puede llevarlos a actos extremos, a sacrificios que jamás imaginaron hacer. La belleza de estas historias, y lo que seguramente encontraremos en la de Jinituba, es cómo el amor se convierte en su principal arma y a la vez en su mayor vulnerabilidad. Cuando te aman con locura, te sientes invencible. Pero cuando ese amor está amenazado, cuando las personas que amas están en peligro, el miedo te paraliza. Están acorralados, sí, pero quizás ese amor es lo único que les da la fuerza para seguir adelante, para buscar una salida donde no parece haber ninguna. Es esa chispa de esperanza, esa convicción de que vale la pena luchar, lo que hace que estas historias resuenen con nosotros. Y aquí entra el factor épico. No se trata solo de superar un obstáculo, sino de hacerlo de una manera memorable, de enfrentarse a la adversidad con una grandeza que inspira. ¿Significa esto que en Jinituba tendrán que hacer sacrificios enormes? Tal vez uno de ellos tendrá que renunciar a algo muy valioso, a un sueño, a una oportunidad, ¿a salvar al otro?
O quizás tendrán que enfrentarse a sus miedos más profundos, a sus inseguridades, para poderse tener el uno al otro. Un conflicto épico nos habla de pruebas de carácter, de momentos en los que los personajes se ven obligados a mostrar su verdadera naturaleza, a revelarse tal como son bajo la presión extrema. Imaginen una escena donde están acorralados, quizás físicamente, en un lugar del que no pueden escapar. La tensión es palpable, el peligro es inminente. Y en ese momento, en lugar de sucumbir al pánico, se miran, y en esa mirada hay una promesa, un pacto silencioso de que no se soltarán. O quizás el estar acorralados no es físico, sino emocional. Están atrapados en un torbellino de mentiras, en un laberinto de malentendidos, y cada intento por salir solo los hunde más. El amor, en estos casos, se convierte en el faro que los guía, pero también puede ser el objetivo principal de quienes buscan dañarlos. La manera en que se presenta este conflicto es crucial. ¿Es un drama de alto voltaje, lleno de lágrimas y gritos, o es una lucha silenciosa y tortuosa, donde la desesperación se disfraza de calma? El título nos sugiere una intensidad que va más allá de lo ordinario. Un conflicto épico implica stakes altos, lo que está en juego es el destino de su relación, tal vez incluso sus vidas. Por eso, cuando vemos un título como este, esperamos una narrativa que nos mantenga atrapados, que nos haga cuestionar si el amor será capaz de superar lo insuperable. Y piensen en los personajes. ¿Quiénes son Engin y Tuba en su esencia? ¿Qué los unió en primer lugar? ¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades individuales? Porque un gran conflicto no solo pone a prueba la relación, sino que también revela quiénes son realmente las personas involucradas. Tal vez Engin es impulsivo y necesita la calma de Tuba, o Tuba es demasiado reservada y necesita la audacia de Engin. Y cuando están acorralados, estas características se magnifican, tanto para bien como para mal. En este punto, es casi inevitable pensar en las grandes historias de amor de la literatura y el cine que hemos presenciado. Romeo y Julieta, quizás la más emblemática de un amor condenado por el destino y las familias. O Tristán e Isolda, cuyo amor prohibido desató una guerra. Estas historias, aunque trágicas, nos dejan una marca imborrable porque nos muestran la fuerza del amor frente a la adversidad. Y cuando hablamos de Engin y Tuba, es natural preguntarse si su historia seguirá un camino similar, si su amor será recordado como una leyenda, para bien o para mal. El hecho de que estén acorralados implica que las opciones se están agotando. No es una situación de la que se pueda salir fácilmente con un simple diálogo o una disculpa. Es una presión constante, una lucha por la supervivencia de su relación en un entorno hostil. Y el conflicto épico sugiere que las fuerzas en juego son masivas, que las consecuencias de sus acciones serán monumentales. Podríamos estar ante una trama que involucra engaños, traiciones, o incluso peligros físicos. Imaginen un escenario donde una de sus vidas está en peligro y el otro tiene que tomar decisiones imposibles para salvarlo. O un conflicto que involucra a sus familias, donde las rivalidades y los odios del pasado se reavivan, forzándolos a elegir entre el amor y la lealtad familiar. La clave de un conflicto épico es que no se resuelve fácilmente. No hay una solución simple. Los personajes deben luchar, deben hacer sacrificios, deben crecer y cambiar para poder superar los obstáculos. Y el espectador, al verlos, se identifica con esa lucha, con esa esperanza de que el amor triunfe a pesar de todo. Así que, recapitulando el título Engin y Tuba acorralados, el amor enfrenta un conflicto épico, nos presenta una historia de amor que está bajo un asedio brutal. No es solo un romance común y corriente, sino una batalla campal donde los sentimientos más puros se ven amenazados por fuerzas que parecen invencibles. Estar acorralados significa que no tienen muchas opciones, que están contra las cuerdas, y el término épico nos promete una lucha de proporciones monumentales, llena de drama, sacrificio y, esperemos, de un amor que logre salir victorioso. Es la clase de historia que nos hace vibrar, que nos hace creer en la fuerza del amor y en la capacidad del ser humano para luchar por aquello que más valora, incluso cuando el mundo entero parece conspirar en su contra. Y hasta aquí, queridos amigos, hemos desmenuzado las posibles capas de este intrigante título. Hemos viajado por las ideas de lo que significa estar acorralado en el amor y lo que implica un conflicto de proporciones épicas. Espero que este análisis les haya picado la curiosidad y les haya dado una idea clara de la intensidad que podemos esperar de la historia de Engin y Tuba. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan. ¿Qué tipo de
¿Conflictos creen ustedes que Engin y Tuba podrían estar enfrentando? ¿Qué esperan de esta historia? Déjenmelo saber en la sección de comentarios abajo. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros y nos ayudan a crear contenido que realmente les interese. Y si han disfrutado de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también aman las historias de amor con drama, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas exploraciones de historias apasionantes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.